Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar el estudio de hoy. Tenemos poco tiempo ya. Vamos a orar para poder empezar. Bendito Dios, Padre, te damos gracias en este día, Padre Santo. Un día hermoso, Padre, que tú nos has permitido ver, criado para nosotros, para deleite de nosotros, a nuestras vistas, Padre. Le agradecemos este privilegio de estar aquí, Señor. Tu Espíritu Santo es el que se haga manifiesto en cada una de nuestras vidas, Padre, que nos enseñe, que nos muestre tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre, que hable, que nosotros escuchemos atentos a tu palabra y que podamos aprender lo que tú vas a mostrarnos en esta mañana. Agradecemos la vida que nos has dado, y dice a los hermanos presentes y a los ausentes y los que vienen en camino, Padre, ábreles el camino para que lleguen a tiempo, Señor, y no se pierda este alimento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces estas últimas ocasiones ya estamos considerando ya el capítulo 7 y vimos cómo entonces aquí el apóstol Pablo en el capítulo 7 al inicio sigue preguntando y cuestionándose sobre las cuestiones, principalmente es de cómo es que Dios nos ha librado del pecado y la muerte. Es lo que estamos considerando, y que nos ha librado de la muerte y nos ha librado de la esclavitud al pecado. ¿Sí? Es lo que vimos. Y que aquí en el capítulo 7, Pablo el apóstol asemeja la analogía de un matrimonio para mostrar cómo es que nosotros estábamos sujetos a la ley y que por el sacrificio de Jesucristo al morir quedamos libres de esa ley y que ahora podemos por medio del Señor Jesucristo obtener la vida eterna, hermanos, ¿sí? Y por eso es que el apóstol asemeja la vida de un matrimonio. Bueno, dice aquí en el versículo 2 del capítulo 7, dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Sí? Entonces es lo que está diciendo. Yo creo que es algo que todos sabemos, no es algo muy complicado que tengamos que rebuscarle, porque se entiende, ¿no? Y lo sabemos. Inclusive esta ley, como menciona ahí en el versículo 1, dice que él está hablando, dice: pues hablo con los que conocen la ley. ¿Sí? Se estaba dirigiendo a judíos, que ellos conocían la ley. Pero nosotros también sabemos, aunque no somos judíos y no estamos bajo la ley, pues cómo es la costumbre, la norma de un matrimonio. Efectivamente, y la palabra de Dios lo menciona, Jesucristo lo mencionó, y cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y que serán una sola carne, y Jesucristo mencionaba también que los que Dios ha unido no los separa un hombre, y que la única forma de poder ser librado es la muerte del matrimonio, ¿no? Entonces aquí Pablo hace mención de eso y lo compara con la ley, pero vuelvo a repetirle, está diciendo a los que conocen la ley. ¿Quiénes eran ellos? Los judíos, ¿no? Ellos estaban sujetos a la ley y que la única forma de liberarse de ella es morir. ¿Y quién era el que murió? Jesucristo. Anteriormente vimos que nosotros fuimos muertos y resucitados cuando fuimos bautizados. Eso lo vimos en capítulos anteriores, ¿sí? Donde se menciona que fuimos muertos y resucitados con Cristo Jesús, y al bautismo, que es en este asunto a lo que él se refiere. Pero ahora, sí, estamos considerando entonces que aparte de que fuimos libres de la muerte,
comentábamos que la muerte era una separación, que fuimos separados de la muerte y que fuimos liberados del yugo de esclavitud a la cual estábamos obligados, que era la muerte y al pecado, y que fuimos liberados por el sacrificio de Jesucristo. Y al morir, como muestra aquí el marido de una mujer, queda libre la mujer para casarse con otro y no será llamada adúltera. Entonces, nosotros somos liberados por la muerte de Jesucristo al ejercer fe en Él, morimos a la muerte, somos separados de esa maldición y aparte fuimos liberados de la esclavitud al pecado. Bueno, pero entonces el apóstol Pablo menciona aquí ahora en el versículo 7 y sigue hablando de la ley. Recordemos que está hablando a judíos que conocen la ley, pero nosotros también conocemos ya, porque ya hemos estudiado la palabra de Dios y sabemos qué es la ley y para qué fue la ley. Y aquí el apóstol sigue hablando sobre eso cuando dice aquí en el versículo 7, ¿qué diremos? Pues preguntas. Él sigue con sus preguntas. Creo que eso le ha dado un muy buen resultado, por lo cual él lo sigue manejando. Y la pregunta siguiente dice, ¿la ley es pecado? ¿Por qué pregunta esto el apóstol Pablo? Por lo que hemos considerado hace rato, ¿no? ¿De qué? De lo que decía con relación al pecado, de que fuimos liberados, que fuimos rescatados de la maldición a la muerte, ¿sí? Dice, él menciona de ninguna manera. ¿Por qué dice que de ninguna manera? Pues, dice, pero, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿sí? Aquí entonces, quedamos, y esto nos podemos remontar a los capítulos primeros, cuando mencionaba que el asunto de la ley, los que son libres de la ley y los que tienen la conciencia grabada en la ley grabada en sus corazones, que es su conciencia. ¿Sí? Aquí entonces vuelve a mencionar sobre esto, de que la ley no es pecado. La ley fue dada para que conociéramos o se conociera que es pecado. Se había mencionado que en el tiempo pasado, antes de la ley, fue dada a Israel por medio de Moisés, ¿sí? La gente, pues no había alguna norma, vivía de acuerdo a lo que se creía. Inclusive después, los judíos, después de haber recibido la ley, en el tiempo de los jueces, dice que cada quien hacía según lo que le parecía, a pesar de que ya habían recibido una ley, pero no la obedecían. Y como consecuencia de ello, tuvieron muchas situaciones pues difíciles que tuvieron que pasar por haber estado alejados y no por hacer la voluntad de Dios, sino hacer lo que su voluntad de ellos de sí querían. Y sin embargo, a pesar de ello, Dios tuvo misericordia y los liberó de muchas formas, levantando a diferentes jueces, ¿sí? Para darles socorro en el momento que ellos solicitaban. Dios liberaba, mandaba a su juez para liberarlos, pero se les olvidaba otra vez y volvían al pecado. Volvían al pecado, clamaban otra vez a Dios y Dios mandaba a otro juez. Fíjense entonces el amor de Dios que tenía o que tiene al pueblo judío, y no tan solo al judío, sino a toda la humanidad. ¿Sí? Dios escogió al pueblo judío con un propósito de que por medio de él viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya hemos platicado también sobre la descendencia, y que esto se cumplió o se hizo para que Jesucristo viniera. ¿Sí? O sea, todo esto ya creo que hemos considerado, no hay por qué meternos más a fondo. Y que la ley entonces dice aquí que si él no hubiera conocido lo que era pecado, si no existiera la ley. ¿Sí? Y esto, en otra parte, el apóstol Pablo en Gálatas dice que la ley fue nuestro ayo. Miren, si quieren vayamos aquí a Gálatas rápidamente.
Bonito aquí. Es que sigo los hermanos, pero pues no me encuentro, estoy buscando los hermanos. Ya digo, ¿qué pasó? ¿Qué me lo robaron? Hola, buenos días, adelante, bienvenidos. Tenemos aquí la carta que escribió Pablo a Gálatas, hermanos. Fue cuando estaba metiéndose mucho a la idea de judaizar a la iglesia, ¿sí? Y entonces ahí el apóstol Pablo menciona un poquito más profundo sobre la ley y que la ley nos conducía a Cristo. Se me perdió una vez. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo. Uh-huh. 25, 24 y 25. ¿De qué de? Gálatas. Gálatas ¿Cuatro? 3, 24 y 25. Uh-huh. Gracias. Que de hecho desde el 19 personas habla de eso, ¿no? Ajá. Ajá. No nos hace. Bueno. Sigamos porque nos va el tiempo. Entonces aquí el apóstol Pablo menciona que es nuestro ayo y ayo es una tutor. Eso significa tutor. Sí, el tutor es alguien que ocupa o dirige a una persona. Sí, por ejemplo en el versículo 4 de Gálatas dice en el versículo 1, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el señor de todo, sino que bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que, redimiéndonos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió
en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es el fin por el cual Dios mandó la ley, hermanos. Ya lo habíamos considerado, si no mal recuerdo, porque en el tiempo de Abraham no había ley, ¿no? Y él fue justificado por las obras que hizo, pero no exactamente las obras, sino más bien por la fe, al creerle a Dios lo que iba a hacer con su descendencia y con él mismo. Y él obró de acuerdo a su fe. Sí. Entonces eso fue lo que lo justificó. Aunque no había ley, no había sacrificio de Jesucristo, pero al haber creído y obedecido a la palabra de Dios, él fue justificado. ¿Sí? Pero entonces la ley vino, como dice el apóstol Pablo, para darnos a conocer al pecado, y que necesitábamos, el ser humano necesitaba hacer ciertas cosas para que Dios le perdonara. Y de hecho, en el libro de Levíticos, hermanos, sé que mucha gente casi no lee el libro de Levíticos porque es un poco complicado de entenderlo, pero el libro de Levíticos, hermanos, tiene toda la ley y todo lo que iba a hacerse por un judío, y explica de una manera lo que iba a ocurrir, de que no tenía que ver las de su madre, de su hermana, y todo eso, ¿para qué era, o para qué Dios mandó eso? Para que dice que Él quería un pueblo santo. Quiero que sean santos como yo sean santos. Yo soy santo, es lo que decía, o lo que dice Dios. Entonces, para que ellos pudieran tener esa santidad y Dios pudiera convivir con ellos, haber una comunión con ellos, les manda sus estatutos. Además, también les manda un sacrificio de animal, para que ese sacrificio de animal cubriera el pecado de ellos, y de esa forma pudiera descender la nube al tabernáculo. ¿Sí? Y estos sacrificios se hacían al año, ¿sí? Y cubrían por un año los pecados de la gente. Pero cada año tenían que estar ofreciendo sacrificios en el templo para que quedaran cubiertos el pecado, no desaparecieran, sino más bien quedaban cubiertos, y así cada año lo hacían. Entonces, esto mostró, ¿para qué? Para demostrar al pueblo que tenían que hacer ciertas cosas y demostrar que el hombre era pecador. ¿Sí? La ley fue dada para eso. Y el Levítico, si ustedes lo leen, lo invito a que lo lean, aunque es un poco quizás tedioso, pero se van a dar cuenta de todo lo que el pueblo del judío tenía que hacer en base a diferentes circunstancias. Inclusive les dio normas de limpieza. Cuando tenían que ir al baño, les dijo qué tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo. ¿Sí? Cuando tenían lepra, también le dio todas las normas al pueblo judío por las circunstancias en las cuales estaban viviendo. ¿Sí? Y como él menciona, a ningún otro pueblo fue dada esta ley, porque fue el que él escogió, lo sacó del pueblo de Egipto para que fueran su pueblo y él fuera su Dios de ellos. Con nadie más había hecho Dios esto anteriormente, ni lo hizo después. ¿Sí? Entonces, para eso sirve la ley. No es para demostrar que el pecado, sino para que darnos a conocer que es el pecado, como dice el apóstol Pablo. Y regresamos aquí a Romanos. Entonces, estaba preguntando al apóstol Pablo que si la ley es pecado. Dice que no, de ninguna manera. Y luego sigue diciendo, en el versículo, dice después de eso, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciar. Pone el apóstol un ejemplo aquí, tan solo de los 10 mandamientos, la codicia. ¿Y por qué pone codicia? ¿Por qué no pone robar, adulterar,
¿sí? En la ley del sábado, por ejemplo. ¿Por qué pone codicia el apóstol Pablo aquí específicamente este mandato de no codiciar? Porque abarca muchas cosas la Es codicia. el que encabeza todo lo demás. Si codicias, robas porque eres de lo que estás codiciando, Ajá. ¿no? Sí. Envidias. Si codicias, deseas la mujer de tu prójimo y cometes adulterio. O sea, casi todas las cosas tienen que ver con la codicia, el desear lo que otro tiene. Ya sea carro, casa, mujer, o sea, lo que tenga otra persona y codiciar lo que otra persona tiene, abarca todo, ¿sí? Vuelvo a repetir, el robar, como dice el hermano Lupita, el cometer adulterio, ¿de dónde viene? De codiciar a la mujer ajena, ¿sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo lo pone aquí, como referencia, dando ejemplo por ese sentido, de que la codicia abarca todo, casi todo, los pecados del ser humano. De ahí empezar a codiciar. Jesucristo dijo que ve una mujer, codicia, ya cometió adulterio en su pensamiento, o sea, tan solo de verla, porque abarca todo esto, hermanos. Sí, por eso el apóstol Pablo lo menciona aquí. No fue por casualidad, porque se le ocurrió decir, vamos a poner aquí codicia, no, sino porque abarca casi todo. Eso envuelve el pecado del ser humano, porque de ahí viene todo, de codiciar. Usted no va a robar si no lo desea, no codicia eso, ¿no? Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo hace referencia a esto de la codicia, porque encierra muchas cosas, hermanos, muchos pecados encierra la codicia. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace referencia a esta situación, ¿sí? Y esta ley, este mandato de la codicia está en Éxodo 20:17, uno de los mandamientos de Dios, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Se dan cuenta? Es todo, ¿sí? Y luego se vuelve a repetir en Deuteronomio 5:21, si quieren apuntarlo. El primero fue Éxodo 20:17, donde se encuentra el pecado de codicia, dentro de los 10 mandamientos. Y luego los repite en Deuteronomio 5:21, donde dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Se dan cuenta que entonces abarca muchas cosas? ¿Sí? Deuteronomio 5:21. ¿Sí? Esa es la situación, hermanos. Por eso debemos prestar atención y no nomás, por repetirle, a Pablo no nomás se le ocurrió poner codicia por haberse le ocurrido. Y de hecho, esto fue porque fue guiado por el Espíritu Santo el apóstol Pablo. ¿Sí? Debemos de entender eso. Entonces, fue dirigido por Pablo por el Espíritu Santo, y esto, ¿por qué? Por estas razones que les acabo de explicar. Sigue diciendo en el versículo 8, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandato, produjo en mí codicia. ¿Qué quiere decir esto el apóstol Pablo? Volvemos a leerlo detenidamente. Ya que vimos que la ley, el pecado se conoce por la ley, y que menciona el pecado de la codicia, se va todavía un poco más profundo cuando dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Es lo que acabamos de ver, toda codicia, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, se les dio un mandato. Se les dio un mandato. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Adán y Eva? ¿Sí recuerdan? ¿Cuál fue? A ver, participen, por favor. Sí. Sí, pues que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento. Ok.
Pero cuando el diablo le habla a Eva, y dice precisamente que lo codició, lo deseó. ¿Sí se acuerdan de esa palabra? Lo deseó. Codició. ¿Sí? ¿Quién le despertó la codicia a Eva? El diablo. ¿Sí? Entonces, aquí menciona entonces, por esa situación, seguimos en el mismo punto de la codicia. Por la codicia deseó el fruto del árbol, y por la codicia tomó porque lo vio agradable, dice, A los ojos. a la vista, a los ojos. Quizás antes de eso no se habían dado cuenta, aunque estaba la provisión, pero no se había dado cuenta Eva, hasta que Satanás empezó a moverle y meterle la codicia en su corazón y en su mente. Y fue que lo vio, pues prestó atención a lo que dice el diablo, lo vio y lo codició. Y aparte de lo que lo codició, dijo que era agradable a la vista. Y así que fue que él lo tomó y comió. ¿Sí? Así es como funciona el pecado, hermanos. Primero empieza la codicia, el ver, luego desear, y luego dice a cometer el pecado, y luego vino, dice Santiago, que viene después del pecado, dice que viene ¿qué? La muerte. Eso fue lo que ocurrió. ¿Sí? Así de sencillo. Pero todo empezó por la codicia. Por la codicia. Entonces, por eso, cuando uno le prohíben a uno, hermanos, no hagas esto, es lo que más hace uno. ¿Verdad? Cuando usted no se da, dice no hagas esto, a lo mejor ni se da cuenta, ¿no? Ni se da uno cuenta que, por ejemplo, a los hijos se le dice no quiero que hagas esto, pero es lo que más hacen. O hacemos, ¿no? No, los hijos hacemos todos. ¿Sí? Porque al prohibir algo, o al prohibirnos algo, lo codiciamos. Exacto. Porque Se despierta la codicia, cuando hay la prohibición se despierta la codicia. ¿Por qué? por nuestra carne caída. Por eso, porque nuestra carne caída codicia, por naturaleza, es codiciar. Y aparte de eso, de la codicia empieza el pecado. Y ya lo acabamos de ver. Cómo se manejó con Eva, y como lo menciona Santiago, el hermano de Jesucristo, el hermano de Jesucristo. Y como resultado, ¿qué pasó? Ellos murieron, fueron separados. Santiago dice que produce muerte. Entonces nosotros, ya que tenemos esa naturaleza, hermanos, de codiciar, de pecar, ¿sí?, tenemos que tener cuidado. Y por eso es que está hablando el apóstol Pablo de esta forma. Sigamos leyendo, dice así: porque si la ley, el pecado está muerto. ¿Sí? Porque sin la ley el pecado está muerto. Vamos a lo que estábamos diciendo anteriormente. Antes de venir la ley, pues no sabíamos que era pecado. No existía el pecado. Estaba muerto. No sentíamos nada. Al hacer el pecado no se sentía remordimiento, no lastimaba la conciencia, ¿no? Bueno, sigue diciendo ahí: y yo sin la ley, dice, vivía en un tiempo. ¿Sabe? El apóstol Pablo vivía un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, cuando se enteró del pecado, de lo que decía la ley, ¿sí?, el pecado revivió al mostrar que era pecado lo que hacía. Pero él murió. ¿Por qué? Por el pecado. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Sí me explico o no me explico? Bueno, a ver si me puedo explicar un poquito mejor, por si no me entienden. Es lo que estábamos hablando con Adán y Eva. ¿Sí? Cuando se le da la provisión de no comer el fruto, hermanos, ellos no sentían el deseo de tomarlo hasta que vino el deseo de la codicia. Entonces fue cuando vino el pecado, así, surgió el pecado, perdón, y ellos murieron.
¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Entonces es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Antes de la ley no sabían que era pecado. Llega la ley, saben que es pecado, el pecado surge y el pecado produce muerte. Eso es lo que está diciendo aquí. Volvemos a leerlo, miren. Pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Eso es lo que está diciendo. A lo mejor es un poco confuso, pero así es, como lo estoy mostrando. Sigue diciendo, y hallé que el mismo mandamiento era para vida, y a mí me resultó para muerte. ¿Por qué le resultó para muerte? Por lo que acabamos de decir. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, si estamos comprendiendo. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, sigamos leyendo. Entonces vino el resultado para mí la muerte, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me enseñó y que él me mató, que me engañó y él me mató. ¿Sí? O sea, el pecado lo engañó y lo mató. Por lo que acabamos de... O sea, todo es un juego de palabras, pero tiene a que ver al resultado lo que ya les he comentado. ¿Sí? Y sigue diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa. Es lo que les hablaba yo de Levíticos, hermanos. Es lo que les hablaba yo de las leyes dadas por Dios que se encuentran en el libro de Levíticos. ¿Sí? El mandamiento es santo, justo y bueno. Todo esto tuvo que explicar o decir el apóstol Pablo para demostrar que la ley no es pecado, sino que es santa. ¿Por qué? Porque conduce al pecado y que hace que entender que la gente que está en pecado y que necesita morir al pecado. Lo que hayamos visto. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, voy un poquito rápido, espero que sí están comprendiendo, hermanos, porque sí está medio confuso, ¿no? Pero sí se entiende. Ok, sigamos entonces. Luego dice el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Aquí hay otra cuestión. ¿Por qué vino a ser muerte lo bueno para él? Está preguntando, ¿no? Dice que si lo bueno vino a ser muerte para él, y él dice, en ninguna manera. Recordemos que el apóstol Pablo está haciendo razonar a sus oyentes, hermanos, a sus lectores de su carta, y les pregunta para que mediten, razonen y comprendan mejor lo que él quiere darles a entender. ¿Sí? Y por eso pregunta. Pero él da la respuesta. Les decía la vez pasada, a veces nosotros, los que trabajamos aquí, el pastor luego pregunta cosas y como que, y si no sabemos, decimos, ¿qué? ¿Qué cosa, verdad? Es lo mismo que hace el apóstol. Es exactamente lo mismo. Para llamar la atención de sus oyentes y despierten interés y sigan leyendo su carta. Y nosotros pongamos atención a lo que se está diciendo aquí en el púlpito. ¿Sí? Si presta atención y no nos durmamos. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos que era el qué. Bueno, dice aquí, y se produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Creo que con esto se entendió mejor, ¿verdad? Con esto que último que acabamos de leer se entendió todo lo que habíamos dicho. ¿Sí? Bueno, no, creo que no hay necesidad de explicar esta parte. ¿Sí? Dice, porque lo que hago, fíjense lo que dice aquí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no lo hago porque quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
¿Por qué menciona, por qué dice esto el apóstol? Por lo que hemos comentado, hermanos, hemos nacido en pecado, por el pecado heredado, ¿sí? Y nuestra carne, como dijo David, como fuimos concebidos en pecado, dice David, ¿sí? Entonces traemos el pecado. Nuestra carne es inclinada a pecar. ¿Sí? Es como hay otros predicadores que dicen que, por ejemplo, la Biblia cita de la cerda, ¿no? Y el apóstol Pedro dice que es como la cerda que se puede bañarse, se va otra vez al banco y se llena de lodo. ¿Por qué hace el animal, el cuerpo, esto? Porque es su naturaleza. Aunque uno la bañe, la limpia, todo el día lo podemos estar bañando con agua y todo eso, pero ella va a volver a lo mismo. Porque es su naturaleza. ¿Sí? Porque el puerco, el perro son seres irracionales. Son irracionales. Entonces ellos, precisamente al ser irracionales, no entienden lo que les acaban de hacer, ¿no? El puerco no acaba de entender que lo acabaron de bañar, que está limpio y que lo bañaron porque estaba sucio, ¿no? Y obviamente por su misma irracional vuelve otra vez a ensuciarse. Entonces nosotros muchas veces decimos somos seres racionales, ¿no? Y obviamente que Dios nos hizo racionales, pero el pecado te cega. Es correcto. El pecado es irracional. El pecado es irracional. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Tú vas a los pies de Cristo, Cristo te lava, Cristo te purifica, te sella, pero nuevamente lo que dice aquí Pablo, y por eso es que dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, en el 14, ¿no? Entonces, muchas veces mucha gente, ¿por qué se regresa atrás? Porque no ha entendido este punto. Porque yo, como les decía el otro día, ¿no? Desafortunadamente no ha habido un cambio de actitud, un verdadero nacimiento, una resurrección espiritual. Y cuando hay una persona que ha resucitado realmente espiritualmente o nacido de nuevo, ¿sí? Esa gente realmente va a luchar contra el pecado, que va a pecar, sí, pero no de la manera a como lo hacía antes. ¿Sí? Va a ir ahora sí como una carrera de obstáculo, ¿no? Va a ir corriendo, pero va a venir algo y lo va a tratar de brincar para el obstáculo, para no fallarle. Pero es, ahorita como lo que hablábamos de Levítico, ¿no? Levítico nos habla acerca de una ley moral, nos habla de una ley también como civil, que cómo tenía que vivir el pueblo de Israel. Y ahí te prohíbe muchas cosas. No comerás el camarón, pero ¿por qué? ¿No? Porque el camarón come ciertas cosas. Y no comerás conejo, ¿por qué? Porque el conejo, aunque tiene cuatro es de pezuña hendida, pero contiene algo dentro de su carne que te hace daño a ti como ser humano. Pero obviamente nosotros, al no entenderlo, ¿sí? O como decía el hermano Ricardo, esos libros tan hermosos como de Levítico, Deuteronomio, no, es que sea del Antiguo Testamento, eso ya, ahorita para la iglesia, todo lo nuevo para la iglesia, no. Si leyéramos todo eso, nos daríamos cuenta del por qué Dios dice, no hagas esto, no lo hagas, porque esto te va a traer consecuencias. Como era lo que decía aquí Pablo, ¿no? Que Pablo dice, bueno, yo vine a conocer el pecado por medio de la codicia. ¿Y qué fue lo que Satanás hizo con Eva? La llevó a que codiciara algo que no le pertenecía. ¿Sí? El mismo Satanás, ¿por qué fue lanzado? ¿Por qué fue rechazado? Porque también entró codicia. Porque al verse el querubín más hermoso, más bello, entró una codicia y dice, ahora yo voy a arrastrar a la humanidad. Así como yo fui desechado, la humanidad también va a ser desechada. ¿Sí? Y a través del sacrificio de Jesús viene la nueva reconciliación. Por eso Pablo dice que por causa del pecado éramos enemigos de Dios. ¿Y un enemigo qué es? El enemigo que te odia, que te desea lo peor, te desea la muerte, ¿no? Y ese es el pecado es nuestro enemigo. Pero ¿saben una cosa? Es como una vez iba yo con mi esposa para la iglesia cuando estábamos en Betel, ¿no? Y olía tan rica las carnitas. Pero ¿qué pasa si yo como carnitas con un dolor de muela? ¿Qué pasa si yo como carnitas con una cortada o una operación? Yo mismo busco mi mal y voy a morir. Así es el pecado. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado
es muerte. Y no nada más leemos Romanos 6:23 y Romanos 3:23, pero toda la Biblia nos habla que la paga del pecado es muerte. Muchas veces exactamente no ponemos atención o no estudiamos bien, pero toda la Biblia nos habla que el pecado nos lleva a la muerte. ¿Sí? Desde el Génesis, ¿qué llevó a Adán y Eva? ¿A qué los llevó el pecado? A la muerte, a la separación de Dios. ¿Sí? Y no estoy hablando de que ellos murieron físicamente, no, sino una muerte espiritual. ¿Sí? Posteriormente, por causa del pecado, vino la muerte física. ¿Sí? Si nosotros fuéramos inmortales, no envejeciéramos, no nos enfermaríamos, nada. Tuviéramos un mundo lleno de amor, lleno de tantas cosas hermosas, pero por causa del pecado viene todo eso. Gracias, hermano. Sí, gracias. Pues esto es, hermano, lo que tiene que ver todo esto lo está explicando, hermanos, porque sigue hablando de la ley. ¿Sí? Y bajo la ley, pues la ley fue la que llevó a dar el pecado a nosotros. Y esto fue un plan de Dios. ¿Para qué? Para conducirnos y ver que necesitábamos un redentor. Así como Israel sacrificaba animales para cubrir su pecado, pues con el sacrificio de Jesucristo se cubría todo. Y eso es lo que lo dice más adelante. Mire, continuamos leyendo esta parte. Dice aquí en el 18, ¿verdad? Que en el 17 dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se dan cuenta? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces eso es lo que estábamos diciendo, pues el pecado que hemos heredado, estamos inclinados al pecado, a hacer el pecado. Como hablamos del puerco, de la marrana, que su instinto es estar en la humedad, porque su cuerpo lo quiere estar en lo fresco. Así es su naturaleza. ¿Sí? Van haciendo con su trompa. Bueno, se lo digo porque a lo mejor ustedes no conocen muy bien, porque aquí en la ciudad no hay puercos, pero yo como viví en un pueblo, los puercos salen en la tierra y con su trompa van haciendo hoyos porque buscan la humedad. No, perdón, hermano, que lo interrumpa, ¿no? Pero perdón, fíjense que el puerco en provincia, si tú no tienes cuidado y va la gente y hace del baño así en el monte, se come el excremento. Eso es lo que hace el puerco. Sí, perdón, hermano. Sí, bueno, por eso se le puso el nombre así, ¿no? Ese es el nombre que yo, pero digo, esa es su naturaleza. Y hay gente que tiene puercos, cría puercos y les pone unos alambres en la nariz, en el hocico. Así, no quería decir hocico, pero así se llama, hocico, porque es muy fuerte, ¿no? Hocico. Les ponen en la nariz, les ponen un alambre. ¿Saben por qué le ponen ese alambre? Para que el puerco deje de rascar en la tierra. ¿Sí? Y con el alambre les lastima la nariz, les lastima, les duele, y entonces al dolerle pues lo dejan de hacer. Pero son tan, o sea, no son, su naturaleza es así de estar rascando, que a veces aunque ya tengan ahí el alambre en la nariz, siguen rascando, aunque les duela, porque es su naturaleza. Hay chiqueros, así se le llama, chiqueros de puerco, que ya tienen piso y están los muros así como estos. Pues a veces los muros, como son más suaves que el piso, pues acaban con hoyos porque rascan, ¿sí? Porque es su naturaleza, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, como dice aquí el apóstol Pablo, que por naturaleza el pecado mora en nosotros. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Por eso dice yo en el 20, a partir de, bueno, es más, pero vamos a leerlo del 19, porque no hago el bien que quiero, o sea, uno quiere hacer el bien, sino el mal que no quiero, eso hago, es la naturaleza, el pecar, ¿sí? Y si, dice así en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
¿Mm? Entonces todos tenemos ese pecado, hermanos. ¿Cómo tenemos ese pecado? Pues todos sabemos que lo heredamos. Lo heredamos de Adán y Eva porque nacimos en pecado. ¿Sí? Sigue diciendo el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Eso es lo que está preguntándose aquí. O sea, todos estamos sujetos al pecado. Y nuestra inclinación es el pecar, así como el perro hacer rollos y vivir así, llenarse de lodo y que la laven, así, porque es así su naturaleza. Nosotros somos de naturaleza inclinados a pecar. Y eso Dios lo sabe. Por eso hizo lo que hizo. Por eso en el versículo 25 dice, gracias a Dios, después de haber dicho todo esto, se da cuenta que ¿quién me va a librar de ese suplicio que estoy sufriendo? Porque es una lucha conmigo mismo, de que quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer porque el pecado es el que me domina. ¿Quién me va a sacar de eso? ¿Quién me libera? Aquí Él da la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo en la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y es una lucha en la cual todo ser humano tenemos que vivir. Estamos viviendo, por eso el apóstol Pablo en Gálatas habla de los frutos, que lo vimos en la semana pasada, cuáles son los frutos, o el fruto del Espíritu Santo, y cuáles son las obras de la ley. Y dice ahí, para que no hagas lo que quieras, sino hay una lucha entre los dos. Ahí dice Gálatas en el capítulo 5, lo vimos la semana pasada. Y aquí lo está mencionando el apóstol. ¿Sí? Que con la mente sirve a Dios, pero con la carne sirve a la ley del pecado. Así es como estamos todos seres humanos. Todos. ¿Sí? Porque es nuestra naturaleza. Pero no debe ser excusa para pecar. Eso no debe ser excusa. Pues que soy pecador, pues sigo pecando. No tenemos excusa. Por ejemplo, yo recuerdo un día que quedan los tacos de carnitas. Pues sé que no sé semana, pido dos y me comí uno. Luego pedí dos, luego pedí dos, ¿no? Yo comiendo absolutamente es pecado. Es algo malo que no hacemos. Sí, es más deleite, les causa más placer el pecar, hermanos, que hacer el bueno. ¿No? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así. ¿Sí? Bien, ¿algún comentario adicional? ¿Sí? Ciertamente, y más cuando luchamos de nuestras fuerzas, cuando queremos combatir el pecado, o sea, quiero dejar de hacer esto, yo sé que está mal y es pecado, quiero dejar de hacerlo, pero en mis fuerzas, en lo que yo creo, en mi potencial que yo creo tener, y menos puedo. Cuando voy a Cristo, y no quiero decir que así ya puedo, porque aún así, como acabamos de leer, puede más la naturaleza de la carne. La esperanza que tengo es que me he de librar de esta carne pecadora. Y entonces ya serviré al Señor completamente limpia. Y no por eso quiere decir que tengo que continuar y que voy a seguir igual, porque me duele cuando fallo, me duele cuando el pecado es más palpable. Hay ocasiones en que pecas sin querer, sino ya después de que recapacitas y ya dices, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tuve que caer en esto? Pero hay veces que es con toda la devoción y la ventaja, y es cuando es
está peor. Está peor todavía. Exactamente ayer platicaba con mi esposo porque me decía que, ay no, ¿cómo hay padres que abandonan a sus hijos por otra mujer? Yo digo, dice, que si yo tuviera un hijo, no me iba a fijar en otra. Le digo, eso dices tú. Pero no es cierto que los hijos detienen al varón o a la mujer a llevar a cabo su pecado, no es cierto. Porque te digo una cosa, le dije yo a él, le digo, el pecado es irracional, no piensa. Lo que piensa es en lograr su objetivo y en hacer lo que desea y lo que quiere. Exactamente lo que acabamos de ver. En darle llenura a su codicia. Y no le importa ni la mujer que sea la mujer maravilla, ni los 20 hijos que tenga, ni nada le detiene. ¿No? Entonces, es el pecado que da rienda suelta a todo lo que no hay ningún reparo. Y por nosotros tenemos un freno. Ya no nos deleitamos en el pecado, pero aún así estamos en la lucha. Sí. Sí, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Entendido? Entonces, ¿les puedo hacer un examen? Bueno, vamos a terminar con una oración, hermanos. Prepárense para el próximo capítulo, es el 8. ¿Sí? Cada vez esta parte que acabamos de leer, como les mencionaba, es un poco confusa, porque las palabras que utiliza el apóstol Pablo como que pueden confundir, pero si lo vemos, lo comparamos con otros textos que él mismo escribió, podemos entenderlo mejor. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque hemos concluido este estudio, Padre, de este día, y nos has abierto nuestro entendimiento, Padre, nos has permitido conocer esto que dejó el apóstol aquí escrito para beneficio de nosotros, Señor, y conocer realmente cuál es la naturaleza de cada uno del ser humano en base a lo que el apóstol escribió y dejó para nosotros, que nosotros estábamos condenados, acabados, y no teníamos otra esperanza. Como dice él, ¿quién nos librará de este cuerpo? ¿Ya? Y a veces nosotros nos preguntamos de esa forma, porque nos damos cuenta que nosotros mismos no podemos hacer lo correcto, así como él menciona, sino lo malo es lo que hacemos, Padre. Pero damos gracias a ti y a nuestro Señor Jesucristo que tuviste misericordia y nos libraste de esto, Padre. Porque aunque seguimos en el pecado, viviendo, cometiendo pecados, errores, pero sabemos que tú trabajas en nosotros y nuestro cuerpo poco a poco se va regenerando, así como regeneraste y regenera nuestro espíritu, también nuestro cuerpo se va regenerando para que ya no caiga más en pecado, Padre. Le damos gracias por esta bendición, por esta palabra que tú nos muestras. Pedimos que bendigas el resto de este día, que tu palabra siga fluyendo, que la atenderemos con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que sea para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.